Hola a todos, Hola. todas, Hola. todes. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast Casi Profes. Yo soy Paz Loyola y hoy me encuentro junto a mis compañeros Lorena y Sai, Saludos a todos. con quienes hablaré hoy de algo que usamos todos los días y que en realidad no nos damos cuenta, que es la norma culta. Pero en realidad no vamos a abordarlo de la forma tradicional, ¿ya? Sino desde una perspectiva muy interesante que nos permite entender cómo hablamos en realidad. Y esta manera de mostrar una perspectiva interesante nos referimos realmente como en un podcast no tan denso, por ejemplo, en donde vamos a hablar de cosas cotidianas para que las personas que nos estén oyendo lo entiendan de una manera mucho más fácil, sin tanta como palabra difícil, por ejemplo. Claro. Los lenguajes tan especializados, ponte tú. Y Claro, aquí como conceptual. principalmente venimos a exponer ideas y generar discusiones respecto a los temas que venimos a ver. Exactamente. Empecemos. Lorena, Sai, ¿alguna vez tu abuela te ha corregido la forma de hablar o has escuchado a alguien más joven usar expresiones que tú ni siquiera imaginabas como hace años? Muchas veces. Sí, a mí muchas veces también, por ejemplo, uno cuando era más pequeño solía utilizar la palabra más peor, hasta que en morfología yo entendí que la palabra más peor no existe y que la manera de usarla de una manera como superlativo, si no me equivoco, es decir, paupérrimo. Yo creo que esa fue como mi gran choque cultural, por ejemplo, porque la gente en el campo habla distinto, yo soy del campo, entonces por ende yo me costaba como decir las otras cosas. Claro. Y de hecho, eso que acabo de describir, lo que dijo también Lorena, es exactamente lo que queremos explorar el día de hoy. Es como la norma culta, esa forma correcta de hablar que nos enseñan en la escuela, ha ido transformándose según las generaciones y los cambios sociales en Chile, ¿no? Bueno, yo lo que en realidad nosotros los tres queremos preguntarles a ustedes, los oyentes, la gente que llegó a este podcast de pura casualidad, es si existe realmente una forma o una única forma correcta de hablar. Como si la norma culta es un concepto que evoluciona junto a nosotros, si está en constante reestructuración. Y ahora yo quiero hacerle una pregunta aquí entre nos. ¿Ustedes creen que realmente la norma culta es un concepto? Pasa palabra. ¿Pasa palabra? Yo creo que sí, yo creo que ¿Tú sí es crees un que concepto porque es una idea como amorfa que está en constante estudio y que cambia constantemente también, por lo que siempre está como con nuevas características, cambia junto a la gente, cambia dependiendo del lugar donde se encuentre la gente. Yo creo que es un concepto muy importante. Ya, a mí nadie me preguntó, pero yo creo lo mismo que mi compañero Said, porque finalmente somos humanos y los humanos cambian. Las generaciones cambian, la vida cambia, el ambiente. Claro, vivimos en constante cambio, entonces yo creo que eso es lo interesante de este podcast. Creo que ese es como el eje principal. Claro. Para complementar lo que dijo mi compañera, yo creo en realidad que más allá de un constante cambio, es también que las generaciones que van siguiendo al pasar de los años, también trasciende y cambia toda esta norma culta que tenemos. Pero también hay que tener en cuenta que a pesar de que estamos en constante cambio por esta cuestión de las redes sociales, el internet o leer mucho también, sin querer se mantiene usos o la norma culta como antigua, se mantiene esta manera como de, entre comillas, como dicen como algunos expertos, como de hablar bien. Pero a pesar de ello, sí se sigue transformando y agregando nuevas cosas, pero sin embargo mantenemos muchas otras cosas también dentro de nuestra habla cotidiana. Claro. Para entender por qué cada generación habla diferente, tenemos que remontarnos un poco. La norma culta no fue creada de la noche a la mañana, bien sabido. Aquí en Chile, durante buena parte del siglo XX, la norma culta fue bien influenciada por modelos españoles. Y existía también una jerarquía clara que estaba, entre comillas, el buen habla y el mal habla. Claro, en esa época, si eras como parte de la clase alta o tenías un acceso más sencillo a la educación formal, se esperaba que hablaras de una manera muy específica, como muy formal, muy cuidada. Los abuelos de muchos de ustedes es muy probable que hayan crecido en un contexto donde la corrección del lenguaje era prácticamente una obligación social.
Y ahí es donde viene la cosa interesante de este podcast. ¿Qué pasó cuando la sociedad chilena comenzó a cambiar? Cuando la educación se democratizó, cuando llegó la televisión, después llegó el internet, con ello llegaron los celulares, por ejemplo. Todo eso transformó la forma en la que hoy en día nos logramos comunicar. Claro, lo que entendemos hoy como norma culta es diferente a lo que entendían nuestros abuelos. No es que hayamos como deformado la lengua, como podría sonar el título de nuestro podcast de manera un poco provocadora, sino que la lengua es un organismo vivo y que ésta responde a cambios sociales, económicos y también culturales, ¿no? Claro, pero tenemos que entender que deformar no siempre tiene una connotación negativa, pues conlleva simplemente un cambio. Piénsalo así. Cuando tú escribes un correo electrónico a tu jefe o te diriges a alguien con un rango superior a ti, hablas de una forma. Cuando escribes un WhatsApp a tus amigos, hablas de otra. Ambas son formas válidas, pero ambas responden a contextos diferentes. Y eso precisamente es lo que queremos explicar. Bueno, como un análisis de estas generaciones, yo me voy a dirigir a dividirlo en 3 grandes franjas generacionales. Primero los que nacieron entre 1946 y 1964, que son los conocidos baby boomers, que son como términos que se les da, a mi parecer, desde redes sociales, claro. También está la generación X, de 1965, de 1980, y finalmente los millennials y generación Z desde 1981 en adelante, que es la que prácticamente estamos viviendo nosotros ahora. Claro, podemos empezar por ejemplo con los baby boomers, que en esta generación, en realidad esta generación creció en un Chile como que salía de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto donde la educación formal era el símbolo de estatus social, ¿no? Y para ellos la norma culta era prácticamente un sinónimo de éxito, ¿no? Claro, un baby boomer aprendía en la escuela que debía conjugar ciertas palabras, debía evitarlas también. Tenía que aprender a usar distintos verbos, que el subjuntivo era fundamental. El prestigio social estaba directamente relacionado con tu capacidad de hablar bien. Y hablar bien significaba seguir al pie de la letra las reglas. Claro, ahora la generación X, por ejemplo, vivió un periodo grande de transición. Ellos fueron testigos de cómo la televisión comenzó a transformar este lenguaje, por ejemplo. La exposición como a estos nuevos medios, a diferentes formas de comunicación, comenzó a diversificar la norma de una manera impresionante. Pero aún así mantenían como este cierto respeto por la norma estándar, como de intentar hablar bien, entre comillas. Y lo que cambia de verdad es como los millennials y la Gen Z, que esa es la que cambia, ¿verdad? Estos grupos en realidad crecieron con internet, con redes sociales y con una exposición inmensa a diferentes formas de comunicación. Y aquí la norma culta comenzó a fragmentarse en múltiples normas. Claro, nosotros pertenecemos en realidad a la generación Z. Mira, cuando una persona millennial o la generación Z escribe un correo formal, sí se adhiere a la norma culta tradicional, claro. Pero en espacios informales, y en realidad son muchos, crean sus propias reglas, utilizan palabras que hace una década o 2 no existían, pero mezclan códigos, y lo más importante es que estos sirven y logran comunicarse de manera efectiva. Claro, porque uno igual desde pequeño le enseñan, entre comillas, a hablar bien cuando es el momento adecuado, por ejemplo. Para dar un ejemplo como más concreto de estos grupos que utilizan palabras de otras lenguas, como adaptar palabras existentes a nuevos significados, que es una manía que yo creo que tenemos como chilenos. Pensar en cómo la palabra fome, que en Chile significa aburrido, ha adquirido nuevas variaciones y uso en el lenguaje generacional, por ejemplo. La norma culta tradicional no contemplaba eso, pero es una realidad lingüística y más que nada cultural. Claro, y aquí llegamos a una pregunta que según yo es una de las más fundamentales. Y es si ¿es eso una deformidad de la norma culta, como dice nuestro título, o es una evolución? Yo creo, mi opinión propia es que esto es una evolución, porque los lingüistas lo llamarían un cambio de código o code switching en inglés, que es la capacidad de adaptar un lenguaje según el contexto. Y eso, lejos de ser una debilidad, es una fortaleza. Pero igual no podemos hablar de transformaciones de la norma culta sin hablar de los cambios sociales más amplios, creo yo. En Chile la educación ha pasado por transformaciones enormes y es algo que nosotros tenemos claro. Claro, de hecho, tienen que recordar que en los años 50 y 60 la educación superior era un privilegio prácticamente. Y si tú podías acceder a la universidad,
no solamente adquirías conocimiento, sino que adquirías un cierto estatus social, ¿no? Claro. Que incluía la capacidad de hablar correctamente. Y ahí está. La norma culta era en sí, en cierto sentido, muy excluyente. Claro, eso, o sea, disculpa la interrupción, eso me hace pensar que en cómo la educación se democratizó, en cierta medida, como que está lejos de ser perfecta en Chile, pero que ha sucedido, porque muchas más personas tuvieron acceso a ciertas formas de educación. Lo que pasó fue muy interesante, porque la norma culta no fue que se volviera universal, sino que en vez de eso comenzó a competir con otras formas válidas de comunicación. Claro, bueno, de las investigaciones que tenemos, uno de los principales factores realmente es el Internet, ya que fue un gran disruptor de toda esta norma culta, por decirlo así, porque de repente podíamos comunicarnos con personas de diferentes continentes, por ejemplo, diferentes culturas, diferentes generaciones, porque la norma culta tradicional, muy anclada en lo nacional y de cierta formalidad, no podía contener esas diversidades de expresiones. Por ejemplo, un niño cuando toma un celular y, no sé, juega este famoso juego de Roblox, suele jugar con gente mexicana y empieza a salir el güey, empieza a salir el órale, y lo empiezan a ocupar niños pequeños que están conectados a internet. Y lo fascinante es que esto no es solamente una pérdida, ¿no? Cuando miramos a cómo comunican los jóvenes de hoy, no están abandonando la norma culta, simplemente están expandiendo un repertorio, ¿no? De hecho, un millennial, puede escribir un ensayo académico impecable y luego ser extremadamente creativo en las redes sociales y claramente ambas habilidades coexisten. Claro, esto es muy importante porque somos seres multifacéticos, entonces yo creo que quizás necesitamos ser más específicos para explicar este aspecto. ¿Qué cambios concretos hemos visto? Ya. Principalmente el aumento de palabras de origen inglés. Por ejemplo, los boomers lo veían como una degradación de nuestra lengua, pero la generación Z lo ve como algo natural, ¿cierto? La palabra como web, email o influencer, que ahora son parte de nuestra comunidad y comunicación cotidiana, incluso en contextos formales. Son utilizadas estas palabras porque finalmente es nuestra manera de vivir y nuestra manera de conectarnos en redes, porque finalmente estos son términos de redes sociales. Claro. Lo segundo que podríamos agregarle a eso sería como la flexibilidad del género gramatical. Las generaciones más jóvenes están siendo mucho más inclusivas con el lenguaje. El uso de la X o la E para crear formas neutras de género es algo que habría sido impensable para un baby boomer, pero que en realidad refleja cambios sociales reales, ¿no? Que incluye a otras personas que con la norma culta no se sienten incluidas. Claro. Son simplemente procesos de cambio constantes. Por lo que, terceramente, yo creo que la velocidad de comunicación ha acelerado mucho estos cambios. Por lo que ahora usted prende su celular, revisa internet y un meme viral puede introducir una palabra nueva en su vocabulario, el vocabulario de miles de personas que en cuestión de momentos, de horas, de días. Y eso era algo completamente impensable antes de la hiperconectividad. Es que realmente ahora estamos todos conectados, por ende nos comunicamos de una manera muy rápida. Pero aquí es donde está, yo creo que lo importante, porque esto no significa que la norma culta haya desaparecido realmente. Simplemente significa que ahora coexisten múltiples normas y saber cómo usar cada una es lo que realmente separa a alguien con un buen dominio del lenguaje. Claro. Antes de terminar esto, queremos invitarlos a pensar en lo que acabamos de reflexionar, ¿no? La próxima vez que alguien te corrija la forma de hablar, en lugar de simplemente aceptarlo, pregúntate en qué contexto estoy, o cuál es la norma apropiada para este momento, o quizá estoy siendo efectivo, o mi comunicación está siendo efectiva. Claro, eso es realmente importante. La norma culta no es una prisión, como mucha gente lo estima. Es más como una herramienta, y como toda herramienta, es muy valioso cuando sabes usarla y cuando sabes usar otras formas de comunicación. Ya que la norma culta me parece que va más allá del lenguaje verbal simplemente de una conversación, sino que, aparte que también se ve muy afectado, ciertos símbolos o gestos son aceptados en cierto contexto, pero asimismo pueden ser considerados vulgares o otros, por lo que yo creo que el lenguaje no verbal también es un aspecto muy importante que hay que recalcar. Bueno, a todas las personas que nos están oyendo ahora mismo, como Podcast Casi Profes, los invitamos a reflexionar sobre cómo ustedes mismos adaptan su lenguaje en diferentes contextos, cómo hablan con sus papás, cómo hablan con sus amigos, cómo escriben incluso un correo. Cada uno de estos espacios realmente es un cambio donde la norma culta es negociada y muy
adaptada, a nuestro contexto. Claro, así como por añadir algo, yo a mi abuelita, o sea, yo a mi abuela le digo abuelita, y a mi madre le decía a mi mami, pero a mi hermana siempre le he dicho a mi hermana, no sé cómo se refiere usted a sus familiares. Yo a mi mamá siempre le he dicho mami. No logro sacarme el mami. Yo creo que es algo uno que está acostumbrado porque se ve algo mucho menos como frío. Claro, como menos fuerte, porque decir como Más mamá familiar. personalmente lo encuentro fuerte. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por las transformaciones de la norma culta en Chile. Espero que esta conversación no cierre preguntas, sino que abra más, porque en realidad la verdadera riqueza lingüística está en entender que no hay una única forma de hablar, sino que múltiples formas válidas según nuestro contexto. Sí, asimismo, si tienen reflexiones, preguntas o incluso están en desacuerdo con lo que hemos presentado y planteado, los invitamos a contactarnos, porque la conversación sobre esta lengua nunca termina. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio de Diversidades Generacionales y Transformaciones de la Norma Culta. Nos vemos. Adiós.